Amigos de En Cadena, pues nos encontramos en el Ayuntamiento de Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo. Mi querida Mara, justamente hace 6 meses fue la última entrevista que tuvimos tú y yo presencial. Estábamos en nuestras oficinas de En Cadena y nos estábamos despidiendo porque incluso veíamos esta preparación como si fuera un huracán. Sí, ¿no? sí. Han pasado 6 meses y aquí nos encontramos de nueva cuenta ahora en tu oficina. Aquí nos encontramos con cubrebocas, porque seguimos en medio de una pandemia, sí, en semáforo amarillo, pero con mucho por hacer todavía por delante. Hay que dejar muy en claro que no podemos bajar la guardia, que no podemos perder todo lo que hemos avanzado, que han sido meses sumamente complicados, con mucho dolor, pero también en donde hemos aprendido grandes lecciones, en donde nos volvemos a dar cuenta que la unión hace la fuerza, que si nos sumamos todos hacia un mismo puerto, si trabajamos y remamos hacia un mismo lugar, evidentemente saldremos de esta contingencia. Cancún nació desoyendo voces, nació cuando muchos pensaban que no podríamos y somos el destino turístico más importante de Latinoamérica. Vinieron los huracanes y pensaron que no íbamos a salir adelante y salimos. Hoy en esta pandemia tenemos que seguir trabajando juntos de la mano, no nada más los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, sino de la mano con la ciudadanía, con una ciudadanía participativa, con esta colaboración en medio de una pandemia en donde la responsabilidad y la empatía deben de ser valores que tenemos que abrazar para no contagiarnos, no contagiar y poder salir de un hueco inmenso en materia económica, pero también, insisto, de un inmenso dolor porque hemos visto partir a padres, madres, niños, enfermeras, servidores públicos, compañeros de trabajo, amigos, vecinos. Así que el virus sigue, está latente y hay que aprender a convivir con el virus y aprender poco a poco y de manera paulatina cómo seguir cuidándonos, cómo abrazar estos protocolos, ya hoy hábitos, ya salimos de la casa y llevas el cubrebocas puesto. A 6 meses, mucho aprendizaje y mucho trabajo que hemos hecho y mucho por venir. Y una situación nada fácil, ¿no? Porque esto nos agarró de imprevisto al mundo. ¿Cómo agarra la pandemia a tu gobierno? Híjole, nos agarra en medio de la organización del 50 aniversario de Cancún, en un año 2020 que pronosticaban grandes ocupaciones hoteleras, en donde teníamos eventos de talla internacional, teníamos una etapa de la Tour de France, traíamos el maratón, otra vez rock and roll, traíamos el Ocean Man, traíamos una cartelera importantísima en materia cultural, social, traíamos conciertos, teníamos ya muy adelantado el concierto de Marc Anthony, teníamos una agenda en donde queríamos decirle al mundo que Cancún seguía siendo el destino turístico que es y que los estábamos esperando para celebrar el 50 aniversario, y en un abrir y cerrar de ojos dio un vuelco el mundo y nos afectó a todos y todos los planes cambiaron en todos los sentidos, en materia de salud, en materia de cómo cuidarnos. Nos vimos en un momento en el que no podíamos salir de nuestras casas, teníamos que como gobierno cambiar todos los presupuestos, adecuarlos a una pandemia que no sabíamos todavía las dimensiones que traería a un municipio como este, un municipio joven de tan solo 50 años que vive del turismo. Sabíamos que de las industrias más impactadas sería esta, la turística, porque evidentemente al propiciarse una no movilidad, un encierro, un distanciamiento social, sabíamos que la íbamos a pasar mal. Hablamos de operaciones en el aeropuerto mínimas prácticamente. 5 operaciones, mínimas. Algo histórico, Nunca jamás habíamos tenido la zona hotelera apagada, nunca jamás habíamos tenido esta situación con un hueco que jamás nos imaginamos. Entonces nos agarra como a todo el mundo, desprevenidos, pero también quiero decirte que nos ha ayudado mucho el mantener finanzas sanas porque hemos podido salir adelante, no en la situación que quisiéramos, en situación muy, muy, muy complicada, pero bueno, sí arrastramos el lápiz, sí tomamos previsiones, sí sabíamos que venía un tema muy complicado en materia de alimentación, necesitábamos dar ayuda alimentaria y en eso nos abocamos, teníamos que trabajar fuerte en los hábitos, en comunicarle a la gente cómo estábamos, había mucha zozobra, esta pandemia intentó arrinconarnos en el miedo, pero jamás en la desesperanza, y nos pusimos a trabajar en ese tenor, no teníamos tiempo que perder, y mucha gente dirá, llegó la pandemia y todos nos encerramos en el distanciamiento y nosotros seguíamos trabajando aquí en la oficina a distancia, arrastrando el lápiz con el objetivo siempre de preponderar la salud y la vida. No había manera de poner una balanza. La economía, el turismo. No. Aparte, el mundo cerró. El mundo cerró y teníamos que hacer 2 cosas. Primero que nada, cómo íbamos a actuar ante la pandemia y cómo vendría
la recuperación, y empezamos a trabajarlo desde entonces. Y hoy, bueno, pues ya en semáforo amarillo, con muchas cosas por hacer en conjunto y con muchas cosas para recuperar, pero teniendo muy en claro que el gigante vive, que Cancún está de pie y que seguimos trabajando en ese tenor todos los días. Claro, y ahora que mencionas eso, me parece muy importante hablar no nada más de cómo se exacerban los problemas. Tú acabas de dar tu segundo informe, es en el segundo año de gobierno, de 3, es muy poco, pero muchas cosas que no se habían resuelto tal vez en el último año y medio y que desde hace mucho tiempo ya no, se hicieron todavía más grandes con la pandemia. El que la gente dejara de ir a trabajar y tuviera que quedarse en su casa, sí, cómo iba a comer, cómo ha cambiado la estrategia de tu gobierno a raíz de lo que vivimos los últimos días. Desde que llegamos a esta administración nos quedaba claro que iba a ser un gobierno diferente, que queríamos un gobierno que convirtiera la corrupción en pro de la transparencia, muy cercano a la ciudadanía, y evidentemente lo veníamos haciendo. Llega la pandemia y no podías salir y no puedes recorrer y no puedes escuchar de viva voz, pero sí a través de las redes sociales. Hicimos y tuvimos la inmensa oportunidad de lanzar ICUN, ya lo teníamos muy avanzado y era el momento exacto para lanzar la plataforma digital del municipio. Teníamos que hacer hasta lo imposible para estar cercanos a los ciudadanos porque venían momentos muy complicados. Te hablo de esta zozobra, de esta inquietud, de saber qué va a pasar y no va a pasar y nos va a suceder lo mismo que en Ecuador o lo de España. Había mucha incertidumbre. Entonces el gobierno digital, el lanzar la plataforma para que estuviéramos en contacto y tener todos los canales abiertos, nos ayudaron a tener esta estrecha comunicación, a que la gente conociera cómo estábamos y cómo avanzábamos y qué teníamos que hacer como ciudadanos en lo individual para lograr lo universal. Y evidentemente pues muchas cosas cambiaron. No teníamos presupuestado una entrega de ayuda alimentaria, lo hicimos de la mano con el gobierno del estado, lo hicimos de una forma diferente, fuimos modelo a nivel nacional porque teníamos que ayudar a la gente a que tuviera alimento. ¿Y cómo hacerle si no podían salir? Quiero decirte que tuvimos más de 700 voluntarios en lo que le compete al Ayuntamiento de Benito Juárez, ninguno se nos contagió. Tuvimos unos protocolos de verdad sumamente cuidados todos los días, y era ir casa por casa, acercarnos a las colonias, desde las más cercanas hasta las más lejanas, con mucha ayuda de las instituciones como la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, evidentemente la Policía Quintana Roo. Era un trabajo y todo cambió de la noche a la mañana, pero todo cambia, pero debes de continuar con lo que tiene que hacer un gobierno y mantener las calles limpias y los desasolve de pozos, porque tienes un fenómeno natural en materia de salud que es este SARS-CoV-2, este virus que provoca el COVID-19, pero además entramos en medio de la pandemia a la época de huracanes, de fenómenos hidrometeorológicos, pero además tienes la afectación latente del sargazo, y eso no lo puedes dejar a un lado. No puedes decir, ok, atiendo la pandemia, pero dejo de atender lo otro, y teníamos que de manera conjunta atender todos los problemas y todas las necesidades que tiene una ciudad como lo es Cancún. Así que adecuarnos a lo que hay y a trabajar y a estirar los presupuestos, un tema de austeridad total, de rehacer ajustes y bueno, pues trabajar en medio de algo que quedará marcado en la historia del mundo, no nada más de Cancún. Mara, y a nivel personal, ¿te llega la pandemia? No, sí, estamos aquí, claro, o sea, tenemos, a ver, como político es un reto, y es un reto para todo el mundo. Ha sido un reto para todos los países que han estado mejor equipados que México. Para México ha sido un gran reto. Tenemos cientos de miles de contagios a nivel nacional. Ahorita, pues los números son un poco más favorables y tenemos que seguir, pero es una situación que ha sido bastante estresante para todos los que nos están viendo, porque lo hemos vivido. ¿Cómo ha sido para Mara, como mujer, como madre de familia, como hija preocupada por sus papás? La pandemia ha tocado todas las casas y todos los corazones, de alguna u otra manera. Hemos visto partir amigos que nos han dolido muchísimo esas partidas. Tengo la fortuna de tener a mi papá y mi mamá, que son personas adultas mayores, de 82 años de edad. Mi papá es hipertenso, mi mamá está operada de corazón abierto, tiene un problema cardíaco. Entonces, por supuesto que te preocupa y te ocupa cuidarlos de sobremanera. Mis papás tienen 6 meses que no salen de su casa y nosotros con muchos cuidados, y mis hijos igual. Claro que te preocupa, claro que te afecta, claro que te duele, insisto, no nada más
ver partir a personas que conoces, que amas o que tienes cerca, sino ver el sufrimiento de tanta gente. Hemos visto a familias enteras que han sufrido la pérdida no de un ser humano cercano, sino de varias personas de esa misma familia. Y bueno, aquí el objetivo por eso es pasar el mensaje, por eso es constantemente decirle a las y los ciudadanos que se cuiden, que todas las medidas que tengan que hacer en casa nunca son suficientes, que hagan hasta lo imposible, cambiarse la ropa cuando llegan del exterior, lavarse las manos cuantas veces sea necesario, ver al otro con cara de COVID, esa es la mejor manera. Es una responsabilidad cuidar a las personas que están cerca de ti, que pasan a tu lado, que caminan junto a ti, que están en una mesa trabajando. Y bueno, pues evidentemente yo creo que no hay ser humano en este planeta que no haya sentido los estragos en todos los sentidos de esta pandemia. E insisto, como mujer que está al frente de un municipio tan importante, como mujer que está en su casa con sus hijos, como hija, sin duda alguna nos deja grandes lecciones. Y si no aprendemos lecciones después de esta pandemia, difícilmente las podremos entender de otra manera. Como mujer, ¿ha sido difícil? ¿Alguna vez has sentido alguna diferencia con otros colegas hombres, presidentes municipales, ¿Por el hecho de ser mujer? Por el hecho de ser mujer. Sí, por supuesto que sí, hay mucho camino por avanzar en el tema de la equidad. Hay mucho camino, sigo diciendo que me parece inconcebible que una mujer ascienda a un trabajo o tenga una promoción en una empresa y siempre es amiguita de, seguramente difícilmente te dicen, por su talento. Vamos avanzando poco a poco, pero bueno, pues hay que, las mismas mujeres, creer en las mujeres. A mí me daba mucha tristeza escuchar cuando una mujer me decía, ¿y será que puedas? Digo, ¿por qué no hemos visto a tantas mujeres salir y sacar adelante a sus hijos y tener posiciones claves, no nada más en el gobierno, en empresas muy importantes? Pero si tú haces un recuento de cuántas mujeres gerentes hay en Cancún, te lo dejo de tarea. Por otra parte, cuántas mujeres empresarias, que hay muchísimas que inician su propio negocio porque no dependen de que alguien las quiera promocionar o les quiera dar la oportunidad. Hay un largo camino por recorrer y yo creo en las mujeres, creo que lejos de ser el sexo débil, somos el sexo fuerte, que tenemos un gran camino por andar y que tenemos que hacerlo de la mano, juntas, que crean en nosotras. ¿Cuál sería la prioridad en este momento para los siguientes meses para Mara Lezama en Benito Juárez? Hemos pasado tiempos difíciles, sí, pero también estoy segura que vienen días mejores. Para que vengan esos días mejores hay que trabajar a marchas forzadas, hay que trabajar en los presupuestos, hay que seguir con este tema de la austeridad, hay que manejar mucho el tema de la promoción, sí y solo sí, de la mano con los protocolos en medida sanitaria, que la gente que viene a Cancún se cuide y cuide a las personas que le atienden para que esos servidores en el servicio turístico regresen a sus casas sanos y salvos. Hay que trabajar mucho en sacar un año complicado en materia económica, poder no tener pasivos, que no está fácil. Tenemos un hueco de 70-80% de no recaudación, esperemos que mejore en este fin de año. Entonces, quitar esos pasivos no está fácil, pero estamos trabajando en ello. Insisto, la promoción de la mano, los 3 órdenes de gobierno, los ciudadanos, los medios de comunicación, todas las personas que tengamos la oportunidad de estar en un chat, en Instagram, decirle al mundo que Cancún está de pie, que está vivo, que los estamos esperando con los brazos abiertos. Y también me queda el cierre de año, seguimos con un combate a la corrupción, que no podemos dejarlo de ver, porque lo que no recaude el municipio y se queda en manos de unos cuantos es en detrimento de las y los benitojuarenses. Acabamos de hacer una cruzada de honestidad y justicia en tránsito municipal. Era una institución que constantemente la gente se quejaba. Hicimos cambios, movimos gente. Te preguntarás por qué no hay denuncias, porque los tenemos encuartelados, entonces por eso la gente no se queja, pero estamos comprometidos a que van a salir de ese encuartelamiento después de una capacitación, con cámaras corporales, con una nueva imagen en las patrullas, con uniformes que los distingan. Van a salir para atender al ciudadano, para ser servidores públicos y no servirse. Y aquí hay que decirlo también muy claro, no hay ni blancos ni negros. Sí, hay siempre gente buena, gente mala, gente que está apasionada por servir y gente también, que hay que decirlo, que se sirvió del puesto durante muchos años. Y aquí Tránsito necesitaba una cirugía mayor, lo estamos llevando a cabo y vamos a mantener los canales siempre abiertos para que la gente pueda decir con nombre y apellido qué patrulla, qué oficial, y con las cámaras corporales vamos a poder atender todas las denuncias. Cada infracción va a quedar registrada. No hay manera de que el policía de tránsito manipule las cámaras. Eso es algo de lo que tenemos en el tintero para este cierre de año, que yo estoy segura que va a ser un modelo nacional. Estamos también
también trabajando en terminar la era digital del ayuntamiento. Es importantísimo combatir la corrupción a través de, no queremos la discrecionalidad, que la gente pueda hacer sus trámites vía internet, en su teléfono, en su computadora, en su iPad, en lo que tenga a la mano, pero dejar de tener este contacto directo con el ciudadano que a veces se convierte en un dolor de cabeza, en venga en una semana, no, mejor en dos. Un trámite burocrático y lo dejan y ya luego ya no lo hacen. Terminaba en la lana por debajo de la mesa para que se agilizara. La verdad es que me da mucho gusto decirles que ya tenemos las anuencias de protección civil de bajo riesgo, que es un 70% de las anuencias, ya no tienen que ir a las oficinas y seguir trabajando en el tema de los presupuestos, poder salir adelante de esta crisis que es un hueco como nunca antes en las administraciones municipales y evidentemente estatales y federal, ¿no? Para terminar, en un momento tan complicado, en una situación que era bastante adversa, bajar el 15% de la deuda pública. Por lo general los gobiernos hablan de endeudamientos, por lo general los gobiernos hablan de pedir créditos. Me da mucho gusto decirte que sí, son 153 millones que se pagaron directamente a la deuda. De los 3 créditos que habían se quitó uno, se bajó un 15%, es decir, debemos menos los benitojuarenses. Complicado además en medio de una pandemia, pero la verdad es que te quiero decir que tenemos finanzas sanas, somos el municipio mejor calificado en el manejo de recurso público, es decir, en el recurso del pueblo, de la gente, que poco se habla de ello, pero que es un gran triunfo tenerlo aquí en Benito Juárez, ser el primer lugar, es un gran triunfo y eso se debe a un gran equipo de trabajo aquí en el municipio, desde la tesorería, el área financiera, que cree que el recurso público debe de cuidarse, debe transparentarse, que tenemos que trabajar de la mano en gobiernos abiertos, en donde la transparencia sea una bandera y el combate a la corrupción también, y eso es parte de los logros, ¿no? 153 millones pagados a la deuda, pues evidentemente es un paso hacia lo que tenemos hoy, que son finanzas sanas. Muchas gracias por estar con nosotros, sabes que este espacio siempre está abierto y pues hacer ciudadanos proactivos. Gracias, me encanta. Gracias. La verdad es que estoy feliz de estar aquí y decirle a toda la gente también que estamos siempre con las puertas abiertas de esta oficina, que yo, luego me dicen, ¿por qué no respondes a la guerra sucia? Porque me tardaría mucho tiempo destinarlo en la guerra sucia, ahí está por todos lados y te distrae de la obligación que es gobernar una ciudad tan importante como esta. Yo dejo que hablen las instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, que en el momento que salió una información que era totalmente falsa y en detrimento de mi persona, y no nada más de mi persona, de mi familia, en donde además inquirieron a mis hijos e inventaron cosas, fue la Unidad de Inteligencia Financiera que dijo no hay investigación y no hay indicios para que se dé una investigación. Creo que son las instituciones las que deben de hablar, porque es bien fácil hablar uno de uno mismo y echarse porras y decir lo que quisiéramos que la gente escuchara, pero bueno, ahí están las instituciones para hablar y el trabajo. Yo creo que el trabajo mata grilla y pues las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Estamos trabajando 24/7 para hacer un gobierno diferente, eficaz, transparente, para mejorar la calidad de vida de las y los benitojuarenses.